Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. 19. Pues para nada perfeccionó la ley y la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Hasta ahí. Vemos acá, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Vemos que esto porque dice, bajo él recibió el pueblo la ley. Entonces antes lo levítico, veo que lo Leví, el tribu de Leví, ellos era, de ahí vienen los sacerdotes. Y bueno, ellos lo que servía durante la ley, servía todo ello lo que gobernaba todo, ¿entendés? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. Entonces, ahí vieron la ley, a ellos. Entonces, ¿qué necesidad si perfeccionara que con el sacerdocio levítico? Entonces, ¿por qué? Porque bajo él recibió el pueblo la ley, dice. ¿Qué necesidad habría aunque se levantase otro sacerdote? Entonces, no había necesidad, si se podía perfeccionar con lo que ellos hacían, el simbolismo, entonces no había necesidad que se levante otro sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec. Melquisedec quiere decir rey, mi rey es justo y legítimo, y ese era el padre, y era ese el rey de Salem. Salem quiere decir paz, y Dios de paz. Entonces, según el orden de Melquisedec, según el orden de su padre, se levantó el sacerdote, que Cristo es el sacerdote, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdote es necesario que se haya cambio de ley también. ¿Vemos ahí? Entonces, ya ahí bien claro dice que ya la ley se cambió también, como el sacerdote santo también se cambió. Entonces, ellos dicen que se tienen que bautizar para tener salvación, que tiene que con el sacerdocio, que se tiene que bautizar. Entonces, acá dice que ya se cambió porque nada se perfeccionó con el sacerdocio levítico. Y entonces no había necesidad que venga Cristo a morir en la cruz, no había necesidad que se levante otro sacerdote. Cristo es el sacerdote espiritual. El sacerdocio del otro, como dice en el 8, te voy a decir. En el 8 leemos por 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Sí. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Bueno, vemos acá, es figura y sombra de las cosas celestiales de Cristo crucificado, es figura de los sacerdotes. Pero dice, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice. Cristo es el sacerdote, el otro sacerdote ya se terminó. Ese ministerio ya se terminó, el ministerio de sacerdote. Ve que hay iglesias como también los mormones, ellos que pone ese nombre de sacerdote, pero ese sacerdote ya terrenal ya se terminó porque era figura de Cristo, de sacerdote real que iba a venir, ¿entendés? Pero ahora ya ese sacerdote ya no existe más. Y esa cosa, por ejemplo, ustedes lo que es necesario que ustedes sepan muy bien, porque si no les puede traer confusión, digo, que si no conocen. Entonces,
porque parece muy real lo que está diciendo. Yo leí el Antiguo Testamento, ¿entendés? Entonces, y si vos no sabés esto, te confunde. Es cierto lo que dice, va a decir, ¿entendés? A mí, cuando yo hablé con ellos, dice que dice en Efesios 4:11 que él mismo constituyó apóstoles, profetas, y mencionó que está Cristo en el Nuevo. Bueno, sí, ahí por ejemplo, escucha, él mismo constituyó, pero sí, en el tiempo de ellos sirvió, y aún dice, el ministerio de condenación fue con gloria. Dice él mismo, dice por Jesucristo. Constituyó, dice, profeta, y porque los profetas venían... Apóstoles y profetas. Pero los profetas, ¿qué hacían? Venían anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Esa es la función de los profetas. Profeta quiere decir hablar para otro tiempo, para hablar en el tiempo del Señor Jesús, que Él va a venir a morir en la cruz. Y Él constituyó, ¿sí? Él mismo vio que constituyó para que hable, para que le guíe a la fe, como dice en Gálatas, al sacrificio de Cristo. Ese era el instructor. Entonces los profetas venían instruyendo según la ley que va a venir un Cristo para morir en la cruz, para perdón de pecado. Para eso es necesario que ustedes sepan muy bien la palabra, porque esa palabra, como usted invalida, y usted mismo va a quedar otra vez, pero sí dice la verdad, porque te lee la palabra. Entonces ahí dice, él mismo constituyó profeta, ¿sí? Él mismo, porque también dice, el ministerio de condenación fue con gloria. Pero el profeta quiere decir hablar para otro tiempo. Ellos venían anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Por eso la ley es ayo, dice, instructor, que instruye que va a venir Cristo a morir en la cruz para perdón de pecado. Y él también constituyó apóstoles. Apóstol quiere decir que hacer arreglo y despedir. Ese título tampoco ya no se sigue, pero él constituyó, porque ellos anunciaron, los apóstoles también anunciaron que Cristo era su Mesías, lo que vino, pero ya después fue despedido también ese título. Entonces por eso tienes que saber muy bien la Escritura, porque ellos te van a leer la palabra de Dios y vos no sabés de dónde tomar, y te va a leudar, te va a decir sí, va a estar convencido vos, cierto lo que me dicen, me enseñaron mal, y al no saber la Escritura. Entonces, sí, él constituyó en Efesios mismo, dice, profeta, apóstol, y después viene pastores, maestros, evangelistas. Y lo que quedó es pastores, maestros, evangelistas, esos 3 títulos. El otro ya se terminó su función, porque ellos ya se cumplió lo que ellos venían anunciando. Sí, acá también hay profeta, profetiza. Ese quiere decir don de revelación, papá. Ese no quiere decir... Eso es profetizar. Eso es profetizar, no revelación, es profetizar. Bueno, escuchá nomás la palabra. Yo sé que tenés... vos tenés, y acá también hay el don de revelación. De Dios para guiar al pueblo, que somos profetas. Profeta quiere decir que hablar en otro tiempo, y los profetas hablaban para otro tiempo. Ellos hablaban que para la venida de Cristo, que Cristo va a venir a morir en la cruz. Esa era la función del profeta Jeremías, del profeta Isaías, todos los profetas que venían hablando. Pero en este tiempo ya hay don de revelación. Acá dice en Corintios, ese ya no se está anunciando, ya no hay necesidad que se anuncie que Cristo, esa era la función de los profetas. Que va a venir Cristo a morir en la cruz para que le salve, le dé el perdón de pecado. Esa era la función del profeta, no la revelación natural que nosotros tenemos ahora. Eso nadie nos niega, que hay revelación. Acá dice mismo por eso es necesario saber bien la palabra de Dios y nada más.
Y dice acá en ¿Primera Corintios o segunda Corintios? Corintios, espera, 1 Corintios. Ese es para saber bien nomás si uno quiere decir profeta, se quiere nombrar como profeta, que se nombre, pero nosotros es para saber bien la palabra nomás, para que no sea ignorante, porque los profetas, vio que profetizar quiere decir, vio que era su función de anunciar que Cristo va a venir a morir en la cruz. Y después de Cristo yo hablo, después de Cristo. Para eso los apóstoles levantaban los ministerios que están escritos. Bueno. ¿Para qué están los dones espirituales? La interpretación de lengua y todo lo que hay. Bueno, verá por palabra vamos a ir esto, pero escuchen nada más, no contienda, mi amor. Dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Tiene que escuchar. Acá dice, está escrito, pero tenés que saber interpretar bien. Porque, por ejemplo, está escrito el bautismo, también había. Sacerdocio también está escrito. Todo. Pero dice la palabra de Dios que ya terminó. En otro lado encontramos que ya terminó su función. Entonces, no es Dios que si quiere creer así, no es nada, para mí no es nada más, basta que Dios que usted se humille, pida perdón del pecado, ese es lo más importante. Pero después si hace o no hace, si dice, se nombra profeta, apóstol, ¿qué nómbrese? Si quiere nombrarse, cada uno se nombre como quiera. Porque, por ejemplo, el pastor también, el pastor, por ejemplo, quiere decir dar pasto quiere decir el pastor. Pastor es que en lo natural que atiende la oveja y eso, ¿cierto? Antiguamente. Bueno, que cuida la oveja. Entonces, el Señor cuenta como a su rebaño como oveja y el pastor es lo que da la palabra. ¿Y qué título es? Somos ministros nada más. No somos nada. Que sea sacerdote, que sea profeta, no somos nada. Es un don que el Señor, un regalo que nos da a nosotros para la obra y nada más. Pero no somos nada nosotros, somos ministros nada más. Que estamos administrando la vida de Cristo, que Cristo ya vino a morir en la cruz para perdón de pecado, mostramos el pecado. Y eso nada más, yo no soy nada, ni nadie es nadie. Somos ministros que administramos la vida de Cristo. Y bueno, si se quiere nombrar uno como, o por ejemplo, no es para discutir eso. Por ejemplo, si alguno cree así, que crea nomás así. Si no quiere saber Dios, que no quiere entender bien la palabra, déjale nomás. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Da al sabio y será más sabio. Y el sabio va a escuchar y va a ir entendiendo. Y lo que es necio, quédese Dios que como en su entendimiento. Y entonces, dice la palabra de Dios. Ya vamos en. Ya voy a. Todos apóstoles, no son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todo en lengua, interpretan todo. Procurar los dones mejor, más yo os muestro un camino más excelente. Acá dice, son todos apóstoles, ellos eran en ese tiempo, ellos eran el apóstol de la ley, son todos profetas, dice. Maestro, hace todo milagro, tienen todo dones de sanidad, hablan todo en lengua, interpretan todo. Y entonces vemos, estos son los talentos que hasta ahora siguen. Pero los profetas ya, vio que terminó su ministerio. Dice, el ministerio de condenación fue con gloria, pero el ministerio de justificación fue mucho más glorioso. Ellos nada más el Señor cumplió el ministerio que ellos venían anunciando, que Cristo va a venir a morir en la cruz, y para perdón de pecado, que ahí hay salvación. Y cumplió, y entonces ya se abrogó.
dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. El ministerio de ellos ya fue terminado, nada más. Pero si uno quiere, por eso ustedes nunca se tienen que discutir. Si alguno no entiende que se pone el profeta como título, que ponga. El profeta quiere decir hablar de otro tiempo, hablar para otro tiempo, hablar que Cristo va a venir a morir en la cruz, para perdón de pecado, para destruir la vieja creación, desde Adán hasta la venida de Cristo que reinaba Satanás. Entonces esa era la función del profeta. Y después los 12 apóstoles, que de la ley también. Entonces él nombró los 12 apóstoles. Y entonces los 4 evangelios, nosotros sabemos que es para Israel. Escuche bien, tiene que dividir en 4 partes los 4 evangelios. 4 evangelios hablan del judío creyente, lo que cree, y judío samaritano, los 10 tribus de Israel, que se fue en 722 en Asiria, y judío fariseo, y judíos saduceos. Los saduceos dicen que no hay resurrección, que dice, encontramos, Pablo le escribió eso en 1 Corintios 15, porque ellos dicen que no hay resurrección, que quiere decir que no hay salvación. Entonces, ¿por qué ustedes bautizan en el nombre de los muertos si no hay salvación? Le dice, porque ellos bautizaban en el nombre de los muertos. Entonces, vemos ahí nosotros que los 4 evangelios tienen que dividir en 4 partes. Habla del ministerio de los fariseos, por ejemplo, perseguía a Cristo mismo. Ellos decían que no era su Mesías. Entonces vemos ahí los 4 evangelios. Nosotros podemos sacar grandes cosas también de eso, pero tenemos que interpretar bien, porque ahí habla para los fariseos, ellos los que no creyeron hasta el fin. Ellos se apostataron. Apostatar quiere decir desvío de la fe. Y ellos lo que, como dice en Timoteo, el Espíritu dice claramente, son espíritus engañadores. Tenemos que dividir bien la palabra de Dios. Vamos a ir sabiendo, si uno quiere al menos saber lo que tiene que nada más ir escudriñando la palabra, pero después si no le interesa, bueno, basta que sepa. Sería lindo que sepa el perdón de pecado, el ministerio de Cristo, que Cristo vino a perdonar y se humilla. Y después si se quiere nombrar como apóstol, otro se nombra como profeta, que se nombre, eso es lo más. Yo, por ejemplo, ni para no poner obstáculos, digo que me digan, no me diga pastora, porque mucho no quiere que Dios quedó, como dice en la palabra, que pastora no existe. Entonces, que me diga sierva. En Juan. ¿Cuánto se divide? ¿Judío, fariseo, saduceo? Sí. Y saduceo cree que no hay salvación. Y samaritanos son los 10 tribus de Israel que se fue en Asirio de esclavos. Ellos ya casi como impíos se esparcieron por todos lados y ellos ya no se cuentan entre ellos como hermanos. Bueno, y acá vemos, dice, en el 4, vemos en 1 Timoteo 4, dice, pero el Espíritu Santo, acá mismo en el 16 también dice, 3:16, indiscutiblemente grande este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice, porque ellos no creían que Cristo era lo que vino a encarnarse. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente, dice 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, dice mismo. Porque Satanás lo que le hace creer
le apostató, vio, porque no, esto apostatar, por ejemplo, no puede decir por nosotros, porque nosotros no creíamos mismos ya. Los gentiles no tenían parte con Dios antes. Entonces, lo que se apostató es, Dios, se desviaron de la fe en el sacrificio de Cristo, se desviaron que Cristo lo que vino a encarnarse es los fariseos. Entonces acá está la reprensión. Pablo le reprendía porque ellos vio que decía que no era su Mesías lo que se encarnaba, lo que vino. Y vemos, ese es lo que hace los fariseos. Por eso en los 4 evangelios, ¿por qué le perseguía a los cristianos? Le mataban, le mandaban en la cárcel los fariseos, porque ellos decían que no era su Mesías. ¿Por qué le entregó al Señor Jesús? Esa era su doctrina de demonios, porque si dice que no es Cristo lo que se encarnó y lo que murió y resucitó, entonces no puede haber salvación. Como dice, prohibirán de casarse, dice. Y ese, ¿qué quiere decir? De casar con el Señor, de unirse, de tener salvación. Y prohibirá, dice, al tener de comida que Dios creó. ¿Y qué es eso? No es comida natural. Es comida espiritual, que Cristo es lo que va a dar el perdón de pecado. Es el alimento de Cristo crucificado, tenemos que alimentarnos. Entonces de ese Cristo que vino, y ellos dicen que no es Cristo lo que ha venido, entonces ellos prohíben que se enseñe ese alimento que Dios creó, que prohíbe de decir que es Cristo lo que ha venido a morir en la cruz, que Cristo es lo que se encarnó. Entonces nadie se puede alimentar de Cristo crucificado. Entonces, por lo tanto, en los postreros tiempos, dice, los postreros tiempos quiere decir último tiempo, y último tiempo puso a Satanás Cristo cuando murió y resucitó. Ahí es el último tiempo, es el final, es el fin del mundo, porque ya no hay Dios para Satanás, ya Satanás no reina más. Satanás reinó hasta la venida de Cristo. Por eso tenemos que entender bien, no me escuchamos bien, y para que podamos entender, porque si no, vio que el siervo de Dios no debe ser contencioso, da al sabio y será más sabio. Entonces escuchamos y podemos, vio, que nosotros interpretar bien la palabra de Dios. Entonces dice acá la palabra de Dios, vaya un poco a ver el cartel. Y acá vamos a ver 1 Corintios 9. Leo un poco, hermano. Bueno. 1 Corintios 9, de 1 hasta 6. ¿Del 1 al cuánto? 1 hasta 6, vamos a ver 7 también. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O no solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente de nosotros? Bueno, acá vemos, no soy apóstol, le dice, porque a Pablo no le quería reconocer como apóstol. ¿Por qué? Porque él decía que ya terminó la ley. Entonces le dice, no soy apóstol, no soy libre. Él también está en la libertad para hablar de Dios. Dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Yo no veo, no conozco a Cristo.
le dice Pablo, le hace una pregunta. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si Pablo lo que anunció, que Cristo es lo que ha venido. Y él le dice que no es apóstol, los otros apóstoles, y los profetas dicen que no es apóstol él. ¿Por qué? Porque él dice que ya se terminó la ley. Vemos nosotros en Gálatas, reprendió a Pedro, porque ellos querían seguir otra vez hablando de la ley en vez de predicar Cristo crucificado. Y Pablo dice, el Señor no me envió a bautizar, dice en 1 Corintios 1:14. Dice, sino a poco bauticé, dice, pero el Señor no me mandó a bautizar para que no se haga vana la cruz de Cristo, dice. Y entonces vemos nosotros, no soy apóstol, dice, si para otros no soy apóstol, dice en el 9:2. Para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Porque lo que Él dice, lo que Él predica, Cristo crucificado, ese también está sellado en los otros apóstoles. Y los otros apóstoles ni los profetas le quieren reconocer como apóstol. Y dice, contra lo que me acusan, dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Nosotros no tenemos derecho de tener también alimento de Cristo, porque el alimento lo que Dios creó que era Cristo crucificado. Y entonces de eso es lo que tenemos que alimentar, fe en el sacrificio de Cristo, que ahí vino el perdón de pecado, ahí se destruyó Satanás. Y entonces no tenemos derecho a comer y beber, no tenemos derecho de creer al Cristo crucificado, le dice. Y dice acá, no tenemos derecho de traer como nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa. Acá dice, escucha bien mucho, había un hermano que entendió naturalmente esto y llevó una hermana una semana con él y a andar con él, y después vio que le trae otra vez. Y le dice, ¿por qué hace esto? Le dice el pastor, y le dice, nos dice en la Biblia que nosotros no tenemos derecho a tener una mujer, dice, tener una hermana por mujer, dice. Entonces entendió naturalmente. Si nosotros vamos a entender todo naturalmente la palabra de Dios, vamos a hacer un desastre, porque esa misma es nuestra tendencia de querer adulterando por ahí. Y entonces esto es lo que dice acá, no tenemos derecho. Primero dice, no tenemos derecho de comer y beber. ¿Y qué es lo que tiene que comer? Por fe en el sacrificio de Cristo, a medida que escuchamos la palabra de la cruz, que Cristo vino a morir en la cruz, y a Él le comemos por fe. Fe, gozo, paz, alegría comemos cuando pedimos perdón y escuchamos la palabra. Y dice acá, eso es lo que tenemos que comer. Y dice acá, no tenemos derecho de traer como con nosotros una hermana por mujer. Acá lo que dice la hermana por mujer es la iglesia. Puede ser hombre y mujer. La iglesia es la mujer. Dice también en Efesios, vamos a aclarar bien eso. 5. ¿5 cuánto? Ya vamos, Efesios digo, Corintios, Efesios, ya vamos a... Porque ellos, los otros apóstoles, dice que él no es, vio que apóstol, entonces dice que ellos no pueden tener una iglesia. Entonces por eso él dice así. Y la mujer acá habla de la iglesia. Acá dice la palabra de Dios en Efesios 5, por ahí vamos a ir. Ya vamos a ir. Dice 25, vamos a leer. 5. 25. 25, 5, 25. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Bueno, dice acá, está diciendo marido. ¿Y quién es el marido acá? Lo que da la palabra. Puede ser mujer y hombre. Si yo puedo ser su marido, aunque soy mujer, está poniendo acá un ejemplo natural. Y la mujer es la iglesia, puede constituirse de hombre y mujeres. Y no tenemos derecho a tener una hermana por mujer. Está diciendo acá que por la iglesia, no tenemos derecho nosotros a tener una iglesia. No tenemos derecho a comer y beber nosotros. Nosotros no podemos creer a Cristo crucificado y no podemos tener una iglesia a enseñar de Cristo crucificado el alimento que Dios creó. Y dice, el marido debe amar, dice. Por eso el predicador tiene que humillarse mucho de esa maldad de ira, esa incredulidad, crueldad con las almas, para no mirar el pecado del pueblo, para que pueda exhortar guiado, Dios, que del Espíritu Santo. Entonces, por eso, amad a vuestras mujeres. Las mujeres hablan de la iglesia acá. Puede ser constituido de mujer y hombre, niño. Entonces, y dice, no tenemos derecho a llevar una hermana. ¿Y la hermana quién es? La hermana es todo lo que se convierte. Entonces, por mujer, pone al marido, le pone, puede ser hombre y mujer que predica, puede ser el marido, puede ser yo, puede ser Karina, puede ser Javier, pero así también la mujer puede ser hombre y mujer. Una hermana que pide perdón puede ser una mujer y un hombre o niño también, ¿entendés? Entonces acá la mujer habla de la iglesia. Si interpretamos todo natural la cosa, vamos a hacer un desastre como hizo este hermano, porque nuestra naturaleza misma es la pasión. Y entonces viene muy bien esta palabra para interpretar mal, para llevar, Dios, que a tener, Dios, a una mujer, Dios, que una hermana, una semana con él en sexo y después trae otra vez. Por eso tiene que, dice, interpretar espiritualmente. La palabra de Dios se habla natural para interpretar espiritualmente, y para eso falta mucha limpieza. Porque si no, vamos a interpretar todo mal. Por eso el ministerio de la mujer, dice, a la mujer no admito, dice, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y eso es lo que está diciendo ahí, la mujer en la iglesia. No tiene dominio para ejercer, dice, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sobre Cristo. Sobre Cristo, Cristo es el hombre ahí, y la mujer ahí está hablando por la iglesia. Y también dice en otro lado en Corintios, no admito a la mujer, dice, hablar en la congregación, a la iglesia, dice que no hable cuando está enseñando su pastor, o aquellos tiempos era su profeta. Y entonces ellos se tienen que callar, y si no entiende algo, no puede opinar nada. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, muchos opinan, pero puede preguntar, pero en una manera, Dios, que teniendo interés de querer saber, no para contender, ¿entendés? No admito hablar en la iglesia, que quiere decir, puede ser hombre y mujer, esa mujer. La iglesia es la mujer. Vamos a ver eso para aclarar más también. Y en el 32 dice acá, para aclarar más ya que estamos en esto, dice, grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Vemos ahí. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo también es nuestro marido. Y también el pastor es el marido también. En otro lado dice hombre de Dios, dice.
en distinta forma, varón, dice también. No admito, dice, el varón es la cabeza de la mujer, dice también. Eso está en 11 de Corintios. Capítulo 11, primera o segunda. Primera. Acá en 3, 11, 3. ¿3? ¿3 de Corintios? Sí. ¿3 cuánto? 3, 11, 3. 11, 3 de primera de Corintios. 11, 3. Sierva, pregunta. ¿El 31 cómo se explicaría? Ahí, por ejemplo, muestran el marido, este es grande este misterio, dice. El anterior. En el 31. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pone un ejemplo. Y por eso dice, pone un ejemplo natural. Deja igualmente en lo natural, la mujer tiene que respetar a su marido, pero asegura otra vez, porque suponemos que el marido es impío y no quiere que vaya a la iglesia. ¿Quién se va arriba? No vayan arriba, chicos. Es muy importante esta palabra, por ejemplo, si usted no escucha, nunca va a saber. Y siempre hay contención después. Vengan, chicos. Porque va a perder, por eso te digo, no quiero que pierda, porque esto se da muy pocas veces. Y después viene la doctrina que dice que después no entiende. Ese, por ejemplo, un ejemplo natural que pone ahí, que dice, se unirá marido y mujer y dejará a su madre y a su padre. Ese, por ejemplo, en lo natural es así, ¿cierto? Y así también nosotros, Dios, que ya nos unimos con Cristo y ya dejamos nuestra madre o nuestro padre viejo, Satanás, el pecado. Ahí ya así tenemos que dejar ya y tenemos que unir ya con la iglesia. Nosotros ya nos unimos somos ya el pastor, el varón o el marido. Y Cristo también es el marido. Y la iglesia... Nada habla sobre el pastor, ¿no? Que tiene que dejar su vieja vida para irse con la iglesia. Sí. Ahí, por ejemplo, tiene que dejar su vieja vida. Tiene que humillarse ya. Y entonces se une ya con la mujer para alimentar de Cristo crucificado. Entonces ese, por ejemplo, el hermano, por ejemplo, ese no sabe y contiende y ahora se va al baño y no puede escuchar la palabra de Dios. Ese es Satanás lo que le pone para no entender bien la palabra. Entonces por eso es muy importante esta palabra de escuchar. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Entonces dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, ese pecado. Y entonces acá, por ejemplo, está hablando que Pablo primeramente dice que no le quería tener a Pablo como apóstol, porque él dice que ya terminó la ley. Y entonces encontramos en Gálatas que le reprendió cara a cara a Pablo, porque él predicaba la ley, en vez de predicar a los gentiles Cristo crucificado, que ahí está la salvación, que ahí está el perdón de pecado. Y como hoy día también los pastores predican bautismo, Santa Cena, y en vez de enseñar, pedir, mostrarle su pecado para que se arrepienta de su pecado, o segunda venida habla. Y entonces, porque no sabe la palabra, pierde tiempo. Ciertamente está escrito eso, que tenemos que bautizar y todo, por los 4 evangelios es para Israel. Y todo, vemos nosotros también, todo, Dios que lo escribe Santiago, según la ley, todo escribe ellos. Pero tenemos que, después Pablo le dice que ya se terminó esto, y por eso no le quería tomar como apóstol. Pero vamos a ir otro lado. Y dice, voy a un poquito aclarar más también de esa mujer, porque muchos entienden mal la palabra y no admite ministerio de la mujer. En Gálatas, fíjese que hay, dice, no hay hombre ni mujer para el Señor también. 11.3 de Corintios, ¿no? 11.3 del Corintio, ¿qué dice? No, lo que quiero es... Gálatas ahora. Gálatas. Bueno. Si alguno encuentra, dice que no hay hombre ni mujer,
Si alguno me ayuda. Capítulo 3, por eso. Capítulo 3. ¿Y a dónde mismo? Fíjate, ayúdame. Acá dice, ya no hay judío, griego, ni hay esclavo. Vamos a ver desde 3:27 de Gálatas. 3:27. Ajá. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer. Lo que es bautizado en Cristo. ¿Y el bautismo qué es? Con fuego y con el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros morimos en la vieja creación y resucitamos con Cristo. Ahí nos bautizamos, nos limpiamos. Murió la vieja creación y resucitó la nueva creación. Ese es el bautismo que sirve. Antes era símbolo y figura de lo que se hacía. Entonces usa también el mismo, Pablo acá, el mismo vocabulario del bautismo. Como dice, Dios, que también vemos nosotros en Gálatas, también dice carne, dice, a la manifestación de Satanás. Y carne usaba también, dice que los judíos, dice que lloraba, que quería ir a comer otra vez la olla de la carne, representando que la carne es Satanás. Y manifiestos son la hora de la carne, dice, adulterio, esto y esto y esto. Y acá también el bautismo, la palabra judía sigue usando ellos hacían simbolismo, pero aclara que el bautismo, yo no vengo a bautizar, dice Pablo, léeme 1 Corintios 1 desde 14. Igualmente, cualquiera que defienda la postura que la mujer no tiene que predicar, esto lo tomaría, por ejemplo, para salvación, pero no para el ministerio. Sí, mucho obvio que, pero dice ahí, dice marido, amad a vuestras mujeres. Ahí aclara bien que la mujer es la iglesia. Uno. Pero no tomaría para el ministerio de la prédica, eso. Sí. Y lo que quieren, Por eso son puntos de vista que siempre tenían presente. lo que no quiere Dios que no se endurece. Bueno, no pide al Señor revelación ni se endurece, crea así. Nosotros no tenemos que contender sobre estas pequeñas opiniones. Yo enseño a usted para que sepa bien nomás la palabra. Si uno crea, así que crea. Y si, como si quiere endurecer el corazón, así, usted no tiene que por eso contender ni tener de menos a tu hermano. Usted, y si entiende el bautismo así, si entiende, dice, se pone también, se aplica también profeta, bueno, que se aplique apóstol, que quiera poner como título, que ponga. Si nosotros somos nada más un ministro del Señor, siervo del Señor, nada más para ministrar la vida de Cristo, y no somos nada, nosotros necesitamos el perdón de Cristo nada más. Nosotros, por misericordia, porque Él nos hace ver a nosotros nuestro pecado y nos humillamos, nos usa como ministro, pero no somos nada. Que ponga el título que quiera poner. Y Esto figura del bautismo, ¿no? es figura de que en el tiempo de los profetas, por ejemplo, ellos venían mostrando por figura que Cristo va a venir a morir en la cruz. Y ese título ya fue despedido, vio que porque profeta quiere decir hablar para otro tiempo. ¿Y qué era el otro tiempo? Que Cristo va a venir a morir en la cruz para perdón de pecado, para destruir la vieja creación, desde Adán hasta la venida de Él. Ese es Él destruyó, dice, el primer cielo, la primera tierra fue destruido y ahora es nuevo cielo, nuevo poder de fe, gozo, paz, alegría, amor. Es el nuevo poder, está en la cruz y en nueva tierra. Podemos habitar en la fe, gozo, paz, alegría, habitar nuestra mente, nuestra alma a medida que escucha la palabra y le muestra su pecado, que habitaba en la vieja tierra, en el viejo cielo, que es el pecado, la incredulidad, la maldad, el rechazo, y ya puede ser todo nuevo, porque Cristo ya cambió
vio que el tiempo, vio que sacó el reinado de Satanás. Ahora estamos en el reinado de Cristo. Y si uno piensa así, usted no se tiene que por eso tener en poco ese enojo, ira, pleito, contención. Tiene que pedir al Señor que nos quite nosotros y no rechacemos a nuestros hermanos por eso, porque no entienden. Si entiende así, que siga haciendo. Aún nosotros, si tenemos que con ellos, vio que hacer un bautismo, hacer una santa cena, hacer un ayuno, hagamos también si tenemos que, para que tenga confianza por nosotros. Pero ese nos quita y nos pone, ya nosotros sabemos que son pasados. Son pasados. Pero es bueno entender bien nomás la palabra de Dios. Es bueno, pero no es para discutir estas cosas. Y dice acá, la mujer entonces vemos que habla, dice, marido, amad a vuestras mujeres. El pastor tiene que amar, tiene que pedir perdón, porque también nosotros, nuestra tendencia a veces nos miramos mucho el pecado de la oveja y te da bronca, ira también, salta también ese enojo, ira. Entonces tenemos que humillar, porque el amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo, dice, no se irrita, no se enoja, no hace cosas indebidas. Ese es el amor de Cristo, no pasiones. Esa pasión no es amor de Cristo. No se equivoca. El afecto que tenemos a nuestros hijos para lo natural, por ejemplo, le queremos dar todo lo natural, ese no es amor de Cristo. Y de Dios nada. No te interesa que tu hijo sepa la palabra, no te interesa que tu hijo tenga salvación. Tu hijo, si ora o no ora, no le enseña la palabra. Entonces ese afecto, vos le querés dar toda la comodidad natural. Y eso nacemos con eso. Pero ese no es el amor que el Señor pide, ese afecto. O vamos a decir, amor satánico. Y entonces, dice acá, no tenemos derecho, dice en el 1 Corintios 9, Pablo dice 5. En el 3 dice, contra lo que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ellos no tienen derecho de comer a Cristo crucificado, de tener entendimiento, de tener fe de Cristo crucificado. Entonces dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, dice, una hermana por mujer. Se está diciendo por la iglesia. No tenemos derecho de tener una iglesia y instruirlo, darle de comer y beber de Cristo crucificado, dice Pablo, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, dice, o solo yo y Bernabé, solo dice los hermanos del Señor y Cefas, porque ellos eran los apóstoles de antes. Entonces ellos nomás tienen derecho todo y nosotros no tenemos derecho, dice Pablo acá. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar en la hora de no tener iglesia, dice. Entonces acá está aclarando todas estas cosas, es bueno para saber. Y en el 11 dice, vamos a ver también 11 desde 3. 11 capítulo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles.
Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. No debe ser contencioso, contiende por doctrina. Y acá lo que estamos hablando, veo que dice, pero en el 11.3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. El varón acá puede ser mujer o hombre, que está dando la palabra, dice varón acá. Y el varón es la cabeza de mujer, la mujer es la iglesia acá. Entonces, por eso tenemos que entender muy bien espiritualmente la palabra de Dios, cómo es el sentido de cada cosa. Entonces acá dice el varón dice, y otro lado le dice marido también, otro lado le dice hombre, dice, o hombre de Dios. Y entonces a lo que da la palabra, y acá dice varón, dice a lo que da la palabra, y acá dice es la cabeza de la mujer, y Cristo es la cabeza del varón. Cristo es mi cabeza, que me va instruyendo de la palabra. Cristo es lo que me va a mostrar mi pecado cada día, y me va a ir quebrantando para que yo tome la cruz. Y entonces Cristo es la cabeza del varón, y la cabeza de la mujer vio que el varón es la cabeza de la mujer. Y yo lo que tengo que instruir a ustedes, no ustedes a mí. Por eso ustedes dicen, a la mujer no admito, dice Corintios, dice, no admito hablar en la iglesia. La mujer puede ser hombre y mujer. La mujer habla espiritualmente de la iglesia, y el varón habla, o marido, habla de lo que predican, y Cristo también es nuestro marido. En otro lado muestra que Cristo también es nuestro marido, que Él tiene que gobernar. Tenemos que, por fe, tenemos que humillar mucho de esa incredulidad para que te gobierne Cristo. En fe, gozo, paz, alegría tu mente, no otra vez con el marido viejo, con Satanás, en incredulidad, en contención, en ira, mayor concepto de sí mismo, enojo, ira por la corrección. Ahí ya te gobierna otra vez tu marido viejo. Y el Señor quiere gobernar él, y también el marido viene a ser, o el varón viene a ser el predicador. Y usted tiene que escuchar al predicador. Y entonces ahí va a ir Dios que mostrando el pecado, muestra el error, porque la escritura es inspirada por Dios, dice, soplada por Dios. Y es útil para entender, para redarguir, para enseñar y para redarguir. Para redarguir quiere decir invalidar tu mal pensamiento, tu mal entendimiento. Entonces por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y bueno, y después poco a poco el Señor va a dar a nosotros entendimiento. Pero esto yo doy para que usted entienda bien nomás la palabra. Después, si usted no entiende, si quiere ponerse, si tenés don de revelación, por ejemplo, si quiere nombrar como profeta, porque no entiende, bueno, nómbrese como profeta. Pero eso ya está en su mano. Pero si quiere, vio que un nombramiento real, bueno, los profetas ya se terminó su función. Ahora es don de revelación lo que nosotros tenemos, como Pablo también vemos que tenía. Pero vamos a ir yendo más y más para que ustedes vean que ya la función de la ley y de los profetas vemos en Mateo 11. El tema del velo era usanzas antiguas de Israel, ¿verdad? Sí, porque mostrando que se cubría
El velo es el pecado, la incredulidad, la maldad, pasiones, contenciones, todo lo que quiera decir. Entonces ellos ponían el velo porque reconociendo que tiene pecado, que está bajo pecado. Ese era el velo. Y Cristo rasgó el velo y era una cortina también que dividía en un lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era nuestra mente, nuestra alma. Y el lugar santísimo es Cristo, fe, gozo, alegría. Estaba separado por la incredulidad, por el pecado. Bueno. Porque hay muchos ministerios que se usan mucho eso. Sí, solo Jesús, por ejemplo, usa. Yo cuando voy a predicar ahí, Pero me pongo ese el velo. velo de Corinto, Gustavo, está significando la sujeción. La sujeción y el pecado mismo, Está la bajo insujeción. autoridad. Vamos a Mateo. ver. Mateo 11:13. 11:13 por ahí. Era lo que quería mostrar. Bueno, vamos a ver. 11:13 por ahí. 11:13. Pero en la antigüedad, por ejemplo, eso lo de la mujer, no hablar en la congregación es real en la cultura judía. Sí. Pero después tenemos lo que es la interpretación espiritual, como así muchas veces estamos en la carnalidad y estamos en lugares que se dice vaso frágil. Ese mostrando en simbolismo que el varón es la cabeza del imagen de Cristo, por eso a la mujer no le permitía. Pero después ya es un figurativamente, pero terminó ya. Ahora hombre y mujer puede dirigir. También no se permitía predicar a la mujer, se la sentaban en el fondo porque la mujer hablaba mucho. No, pero esas son conjeturas humanas. En la Biblia no lo encontramos nunca. O sea, si nos basamos en la escritura, esas son conjeturas. La mujer es Dios que la iglesia misma. Otros decían que iba a casar salvación engendrando hijos. Y eso, por ejemplo, también, si vamos a engendrar hijos, vamos a tener un montón de mujeres y va a tener salvación, entonces Cristo murió por demás. Eso está diciendo un ejemplo natural. Engendrando hijos quiere decir engendrando esa fe, gozo, paz, alegría. Ese es el Hijo de Dios. Tenés que engendrar la mujer, la iglesia. Nosotros tenemos que creer a Cristo crucificado. Ahí se engendra el Hijo de Dios. Entonces ahí va a tener salvación. Eso es lo que quiere decir. Pero si entendemos todo natural, vamos a hacer una ensalada. Mateo 11. Mateo 11, ¿cuánto es? 13, fíjate. En adelante. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vemos ahí, el profeta y la ley, y hasta Juan. El último ministerio fue dada a Dios a Juan Bautista. Entonces, hasta Juan, y después ya Cristo crucificado. Cuando vino Cristo a morir en la cruz, este ministerio es lo que sigue. Ya los profetas terminó ya. Hasta Juan, el profeta. Y se cumplió, ya Cristo cumplió lo que ellos venían hablando, de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso es bueno entender muy bien la palabra de Dios. Y él es aquel Elías, dice. Y Elías, nosotros encontramos 450 años en Malaquías, dice, es necesario que venga Elías primero, dice. Y ese Elías era Juan Bautista, porque Juan Bautista mostraba también como Elías la muerte y la resurrección de Cristo, que va a venir un día Cristo. Entonces le dice que vino en el espíritu de Elías, porque el mismo ministerio tiene que ellos anuncian Cristo que va a venir a morir en la cruz. Por eso le dice, él es aquel Elías. Él fue el último ministerio. En los profetas y la ley es hasta Juan, y después ya terminó ese ministerio. Ahí está bien claro. Y después si vamos a ir viendo más, bueno, pero hay muchas partes que vamos a ir viendo. Y entonces, y también el apóstol. Apóstol, por ejemplo, quiere decir hacer arreglo y de pedir. Porque el apóstol, por ejemplo, anunció que Cristo ya vino a morir en la cruz. Y después ellos escribieron la manifestación de Cristo en la cruz y ya la destrucción de Satanás
entonces ya fue despedido ese título. Pero si no entiende, si quiere aplicar por uno apóstol, profeta, que siga. Pero usted que conoce, si le abre a usted el Señor su mente, no vaya a murmurar por eso, porque tu hermano no se le abrió. Quiere contender, usted no contiende. Recibí a los débiles de la fe, no para contender sobre opinión. Usted no tiene que guardar enojo, ira, rechazo a tu hermano, porque si a usted es revelado, gracias por la misericordia del Señor. Los que comen de todo, coman. Y lo que es débil de la fe, los que comen legumbres, seguí comiendo, para el Señor está parado. Entonces, si no entiende, déjalo. Que se aplique Dios profeta, o si escucha que dice profeta, apóstol, no se apure de decirle Dios que no, ese ya se fue, Dios que alguno es muy apurado y automáticamente le dice, y le hiere a su hermano. Entonces déjalo despacito, orá por tu hermano, que le abra su mente y nada más. Pareciera medio soberbio decir yo soy profeta o todo eso, ¿no? Porque es un don que viene de Dios. No, Dios que... Porque yo voy a poner un cartel en la puerta de mi casa, el profeta Gustavo. Lo que pasa que no es el profeta, como el pastor también. Al pastor también, como Pablo dice, él dice, yo soy apóstol, dice, ¿entendés? Y dice, ustedes me obligaron a decir, yo no me quiero gloriar, yo no quiero decir que mi ministerio es más que ustedes, pero ustedes me obligaron, le dice, porque le rechaza demasiado. Pero a veces te obliga, Dios, que el pueblo mismo, por su incredulidad, por la ignorancia de la palabra, entonces te rechaza y te quiere contender. Y por eso Pablo aclaró, dice, ustedes me obligaron a decir de vanagloriarme, dice, porque él decía que su ministerio es mucho mayor que los otros apóstoles. Y acá, mismo que reverendo. Otro reverendo pone Dios, pero bueno, pero si no entiende, ¿qué le vamos a decir? Nosotros por eso no podemos tener en poco a nuestro hermano, no entiende. Y dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, vamos a ir, Dios, que para ver. Dice en 11, 2 Corintios 11, dice 5. 2 Corintios 11, 5. Sí. 11. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Dice acá, y pienso que en nada he sido inferior de aquellos grandes apóstoles. Lo que es reconocida eran los 12 apóstoles que encontramos en Mateo 12, porque ellos hablaban de la ley y Pablo decía que ya terminó la ley, y entonces le tienen poco, y acá dice él que pienso que en nada he sido inferior de aquellos grandes apóstoles. Y dice, pues aunque sea toco en la palabra, porque le tiene como ignorante. ¿Cómo? Siendo un judío fariseo, no va a entender la ley. ¿Cómo va a decir que ya terminó la ley? Terminó ya el ministerio de los profetas. Y dice, pienso que no soy nada inferior. Dice, pues aunque sea toco, porque le dice que es ignorante, por eso no sabe la ley, por eso Pablo dice que termina ya la ley. No soy en el conocimiento, en todo, por todo hemos demostrado. Pero él conoce bien, porque la ley ya venía hablando de la cruz de Cristo. Y él confirmó esa ley que venía hablando, que Cristo crucificado, ese ministerio es lo que va a seguir. No otra vez el ministerio de la ley. Entonces, él le decía que es ignorante. Y acá dice Pablo en el 16, 11, 16, 17, vamos a leer un poco. Otra vez digo
que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Una Vemos vez... ahí, en el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Qué quiere decir 39? Porque el Señor comió de 40. Y los judíos le perseguían porque decía que no era... con los fariseos dice que, los judíos dicen que no era Cristo lo que ha venido, su Mesías. Y entonces le perseguía también a matar, como a los otros judíos. Y los judíos creyentes, los apóstoles y los profetas, le rechazan porque dice que ya terminó la ley. Entonces le tiene como loco, como ignorante, que no sabe la ley, por eso habla así, que ya terminó la ley, que solamente Cristo crucificado, ese ministerio es lo que sigue, ese da el perdón de pecado, ese es lo que destruye a Satanás mismo. Todo el pecado es Satanás, la incredulidad, el sufrimiento, el orgullo, el contención contra la palabra es pecado, es Satanás, mayor concepto de sí mismo, sabio en tu propia opinión, cerrar tu corazón para que Dios no te dé entendimiento, no pedir perdón, ese es Satanás, ese es. Y entonces a Pablo le tenía como loco, como ignorante y todo. Y entonces vemos nosotros el apóstol de la ley que encontramos en Mateo 10, los 12 apóstoles de la ley, como también vemos nosotros en Hechos que dice de Apolo. Apolo era varón elocuente, pero ¿quién me lee eso? Hasta la ley nomás sabía, pero Priscila y Aquila que le enseñó Pablo, le sacó más en excelente camino, le confirmó que ya a Dios que el ministerio de Cristo es lo que sigue. ¿Hechos cuánto? Hechos cuánto lo vamos a ver. Por eso es bueno escuchar la palabra y saber. Hechos 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Dice que vino Apolo y vio que era un varón elocuente. Sí. ¿Cuánto? 18, 24 dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Hecho cuánto? 18, 24. Bueno,
acá hay para sacar provecho. 18:24 dice, llegó entonces en Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Sabía, como nosotros vemos los 12 apóstoles, sabía la escritura. Ellos vemos nosotros, Pedro dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero ellos sabía de la ley, no sabía mucho de Cristo crucificado. Ellos Dios que del ministerio de la ley. Y acá dice también igualmente Apolo, dice, había sido instruido en el camino del Señor, porque ellos venían anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Entonces la ley sabía muy bien, y siendo, dice, de espíritu fervoroso, se manifestaba con ellos el Espíritu Santo, porque dice, el ministerio de condenación fue con gloria. Entonces se manifestaba con ellos, hablaba, enseñaba diligentemente, rápidamente, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Ahí vemos, hasta el bautismo de Juan nomás sabía, la ley. Y entonces vemos acá que con ellos se manifestaba el Señor. El Espíritu Santo, dice, fervientemente, fuertemente se manifestaba con ellos. Entonces, y comenzó a hablar con denuedo, con valor, con poder en la sinagoga, pero hablaba de la ley, que Cristo va a venir un día a morir en la cruz. Él hablaba del bautismo, él hablaba de la Santa Cena, él hablaba del ayuno, todo eso hablaba, porque hasta ahí nomás no sabía que ya terminó la ley. Entonces solo Pablo lo que invalidaba. Nosotros vemos también Pedro y todos los apóstoles, cuando se transfiguró en Marcos 9, se transfiguró Cristo y le mostraba a Moisés y a Elías y desapareció después, y él dice, no entendía lo que decía y tenía temor, dice, y dice, haremos 3 entramadas, seguimos por los 3 ministerios. Y Elías era figura de los profetas y Moisés figura de la ley, y ahí le estaba mostrando, enseñando al Señor que ya terminó la ley y el profeta. Así también nosotros vemos acá, pero Apolo es distinto que Pedro. Pedro vio que no entendía, y después aún, mucho tiempo después aún contendía con Pablo, le reprendió cara a cara porque quería seguir aún Dios predicando la ley, judaizar a los gentiles, siendo que ya tiene que predicar a Cristo crucificado, que hay el perdón de pecados, que Cristo ya destruyó la vieja creación. Y entonces acá dice que este varón también, Apolo también, hasta el bautismo de Juan nomás sabía, porque su ministerio era de la ley. Entonces por eso vio que nosotros vemos que tenía muchos problemas con Pablo. Decía que era loco, que era torpe, no sabía nada de la ley, porque ellos la ley, hasta la ley ellos sabían, pero después ya más adelante ellos saben que Cristo vino a morir en la cruz, pero era débil hasta ahí nomás, ellos no sabían. Yo te quería preguntar, porque ahí siempre me surgió una duda. Él conocía, hablaba del Señor, pero no conocía todavía la salvación. No conocía que Cristo ya vino ya. Claro. Ellos sí predicaba que iba a venir un Mesías. Que iba a venir, seguía predicando. Porque si vos predicás el bautismo, estás predicando que Cristo va a venir otra vez. Está mostrando figurativamente la muerte y la resurrección de Cristo. Si vos hablás de la Santa Cena, hacer la Santa Cena habla de la muerte, porque este es el pan. Cristo hizo a la noche que iba a ser entregado. Este es mi cuerpo que va a ser mollida por ustedes. Y este es la copa que el nuevo pacto. Pero Juan le hablaba de salvación, porque los fariseos tampoco se bautizaban con Juan. Y sí, hablaba de salvación, porque los fariseos es distinto. Los fariseos dicen que no es su Mesías directamente. Claro, pero ellos
Sí, vio que dice que es su Mesías, pero no entendía que la ley ya se terminó. Si es que... Bueno, entonces tenía salvación Apolo. Sí, tenía salvación, pero ellos lo que decía que quería seguir predicando la ley, que va a venir Cristo. Hasta ahí sabía ellos. Por eso presentaba el bautismo. Como hoy en día hay hermanos, hay mucha iglesia, la mayoría de la iglesia predica todavía el simbolismo. Y que va a venir Cristo, haciendo el bautismo, está mostrando que va a venir Cristo y va a resucitar en símbolo. Pero Cristo ya vino y resucitó, ya bautizó Él con fuego y el Espíritu Santo, como dice en Mateo 3:11, dice así. Yo a la verdad bautizo en agua, pero lo que viene tras mío bautizará con fuego y el Espíritu Santo, dice Juan Bautista mismo. Cuando constituye ahí los ministerios, Pablo, cuando habla, a uno dice constituyó profeta, otro apóstol, otro maestro. Bueno, ahí por ejemplo dice... habla él de esos ministerios y ya pasaron? Bueno, Pablo habla que también es del Señor, eso porque yo venía anunciando la cruz de Cristo, pero en otro lado dice, a mí no me mandó a bautizar, sino para presentar la cruz de Cristo, dice. Entonces bauticé también a unos cuantos, pero ese no es mi ministerio, dice. A mí nada, dice, me enseñó ahí está en Gálatas eso, dice, nada me enseñó lo de la circuncisión, nada nuevo me comunicaba. la de la circuncisión. Pero mi pregunta no apunta a los tipos, apunta a los ministerios, como estaba hablando de los apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, que se va nombrando y siempre enseñamos. Inclusive dicen... Que no hay ya profetas y que ya no hay... Y bueno, ahí estaba, ahí mostraba que los profetas y la ley es hasta Juan. Y después dice también en otro lado. Está diciendo que vos esos ministerios fueron de Dios, fueron constituidos por Dios, pero en ese momento ya pasaron. Ya terminó, en otro lado cuenta. El ministerio de condenación fue con gloria, se manifiesta como acá vemos nosotros, hablaba con denuedo, con valor, se manifestaba con ello el Espíritu Santo. Dice, fervoroso del Espíritu, dice. Y entonces en su tiempo el Señor obraba y hasta ahora también obra con lo que no sabe. Nosotros vemos que grandemente opera cuando hace, por ejemplo, ayuno, cuando hace también bautismo, cuando hace también Santa Cena, igual obra con ello el Señor, porque no sabe todavía. Y vemos nosotros, y dice que acá, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyó Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente en el camino de Dios. Y así lo que estoy haciendo a alguno que no entiende todavía, entiende hasta la ley, porque fue instruido así. Entonces el Señor quiere poner en más alto camino que solamente la cruz de Cristo que sigue. El otro ya terminó, porque no entiende mucho y entonces sigue hablando del bautismo, de la ley que se va a perfeccionar. Otro dice que es una obediencia, bueno, pero no entiende. Entonces el Señor quiere poner en más exacto camino que Apolo, como hizo de Priscila y Aquila. Entonces así quiere hacer de nosotros, quiere poner más que solamente el camino de la cruz lo que sigue, solamente ese arrepentimiento de pecado lo que sirve. Ya lo otro fue anunciado, en su tiempo sirvió, se manifestó con ello, pero después ya, como dice, el ministerio de condenación fue con gloria, dice, pero el otro es más superior, dice. Lee medio que hermano 3, 2 Corintios 3 otra vez, desde 9 lee. Y el Señor quiere poner en más exacto camino nomás. Si después el man ya no quiere, vio que cierra su corazón, no lo va a entender. Pero es bueno, vio que seamos sabios y pidamos al Señor, Señor, no entiendo, quiero entender. Pero si no entiende, bueno, siga haciendo. Pero lo que ya entiende,
no rechace a su hermano. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, Perece. mucho más... Lo que perece. Lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vemos acá, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando lee a Moisés, al leer el bautismo, lee Dios que la Santa Cena, dice, el mismo velo está puesta. El mismo pecado, el mismo incredulidad queda. No cree ese Cristo crucificado, ese es el ministerio Dios superior. Y dice, sobre su corazón, de ellos dice, pero cuando se convierta el Señor, dice, el velo será quitado. Vemos ahí, si cree ese Cristo crucificado, el velo va a ser quitado. Entonces, el antiguo dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Los israelitas siguen, Dios que esperando otro Cristo, entonces el velo está todavía puesto, el pecado de incredulidad está puesto, porque ellos solamente leen el antiguo pacto de la ley nada más. Y muchos hermanos también, el Antiguo Testamento, nada más todavía toda la leche que está en el antiguo pacto no divide, que ya ahora terminó eso. Fue anunciado para en el tiempo de Cristo, es figura y sombra, como dice en hebreo. Nada perfeccionó la ley, dice. Entonces dice el que acá dice en el 2 Corintios 3:11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Acá bien claro dice, el que perece, el que murió ya la ley, tuvo gloria, como se manifestó con los apóstoles. Dice que Pedro se sanaba a los enfermos y Apolo vio que fervientemente hablaba el poder del Espíritu Santo, pero hasta Juan no más sabe, la ley nada más. Ese es el ministerio de los judíos, de los apóstoles y profetas, pero después el apóstol nuevo que es de Cristo es Pablo. Él invalidó todo a ellos. Entonces por eso nadie le decía que era torpe toco, porque nadie le quería tomar como apóstol, porque buscaba pruebas que Cristo habla de mí, dice. Buscaba pruebas si era de Cristo lo que hablaba. Y le decía Dios que era Dios que torpe, no sabía nada. Por eso dice que ya terminó el bautismo, la Santa Cena, ya terminó, Dios que todos los simbolismos, el poner el velo en la cabeza, lavada los pies, porque hay iglesias que lava los pies, otro no come cerdo, hay tantas cosas todavía que hace. El simbolismo, que eso era el ministerio de los profetas y de la ley. Pero ahora dice, el que perece tuvo gloria, se manifestó con ellos el Señor, pero mucho más glorioso lo que permanece. El sacrificio de Cristo es mucho más poderoso, porque te va a dar perdón de pecado, porque nadie se perfeccionó en la ley. Entonces vemos también nosotros, Se le bloquea la mente. sí, te bloquea. Mucha gente, incluso conociendo el mensaje, otro mensaje, se le bloquea y se cierra a querer saber otro, porque tienen mucha soberbia, orgullo. A no ser que te venga una situación, no abrir la mente. Está muy embotado en lo de uno. Está muy embotado, ya entendió así, vio que dice un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Yo vio que doy gracias al Señor, porque yo también entendía así. Desarraigarse una tradición, una forma que ya te influyeron así. Es jodido. Yo toda la vida escuché el Evangelio y ya viene por mi abuelo y generaciones que vamos. Y todavía preguntamos. De una manera. Nunca le preguntamos a Dios si creímos en la palabra,
No, pero yo, por ejemplo, estudié y todo en seminario, otra forma, pero yo tuve un ataque espiritual diabólico que me hizo entender esta palabra, ¿me entendés? Y voy yendo. Yo O sea, que también, Dios a cada yo uno le da- entendí, yo también en el seminario entendí, vio que otra forma. Y después el Espíritu Santo me dice, no hable lo que no entendés, no lo que no es revelada. Pero yo creía que en algunas cosas nomás estoy equivocada. Después el Señor me volcó el entendimiento. Entonces mi conocimiento que yo tenía lo puse en un costado y me dediqué a aprender este. A aprender esto. Y No metiendo todo o rivalizando, porque si no, no iba a aprender nada. No, mamá, eso es lo que tenemos que humillar mucho de esa incredulidad y sabe nuestra propia opinión, alto concepto que tenemos de sí mismos, creemos que sabemos todo, que es así la criatura y no escuchamos la palabra de otro. Y tenemos esa rivalidad, esas divisiones, soberbia. Mira por debajo. Sí. Entonces ahí va a revelar el Señor bien, va a dividir bien. Pero si no entiende lo que dice, vamos a ver en Romanos. ¿Cuánto? Romanos dice, se me fue la cabeza. 14. Los débiles en la fe. Está todo escrito de la Santa Cena, está todo en ministerio, nada más tenemos que dividir, es de los profetas y de los apóstoles, pero también en el mismo 4 evangelios divide que la ley y la de los profetas, el ministerio de los profetas fue hasta Juan. Y Juan mismo también dice, yo os bautizo con agua, para que se arrepientan los judíos, para que crean a Cristo crucificado, pero lo que viene tras mío bautizará con fuego y con el Espíritu Santo, dice. Bien claro, él mismo. Y entonces, y no entiende otra vez, muchos hermanos no entienden y sigue otra vez, ¿a dónde metemos esa palabra? Pero cuando no se abre. Yo también, yo que fui bautizada, yo también hacía ayuno, yo también enseñaba, hacía Santa Cena, todos los simbolismos, Vigilia. yo hacía todo. Vigilia, todo. La vigilia, toda la hora tenemos que vigilar del pecado para que no tome nuestra mente. Toda la hora, porque toda la hora viene ese enojo, ira, viene Dios que nosotros contenciones, viene hechicería, miseria. Tenemos que estar vigilando en la cruz, tomando, pidiendo perdón porque es nuestra naturaleza y Satanás nos atropella a cada momento. No hay necesidad que hagamos una vez por semana o cada 15 días vigilia, sino cada momento y cada instante tenés que vigilar que Satanás no venga a tomar tu mente y no puedes ni orar, no puedes ni escuchar la palabra, te atormenta la palabra, te cansa la palabra, tantas cosas, no te gusta la palabra, no te interesa, divague de mente. Y Satanás, sí, tenés que vigilar, pedir perdón al Señor, Señor, esto está en mí, no tome posesión. Todas esas cosas hacemos, pero fíjate cómo si uno uno defiende el evangelio tradicional, por ejemplo la vigilia, pero una vez hicieron una vigilia hace poco, el año pasado, ¿sí? y ninguno pudo vigilar a la noche. Dependemos de palabras, pero en nuestros hechos negamos, rechazamos todo lo que debemos. Y le dice mismo, Depende. Ah. Nosotros que ya veníamos de ella estábamos hasta las 6 de la mañana, cantábamos todo, con testimonio y demás. sí, pero Depende- también, depende del lugar, depende Dios. depende de la- Pero también vemos nosotros, Pedro, la vigilia verdadera, le dice el Señor, no podés velar conmigo una hora, le dice. Le está diciendo que si no puede seguir hasta que Él muera, hasta que Él venga a hacer la obra, no puede seguir velando ustedes, no puede seguir, Dios, que en oración pidiendo al Señor que le guarde del Satanás para que no crea. Porque ese era el mayor, Satanás atropellaba que no era el su Mesías, ese así atropellaba, para que no crea ellos. Y no puede vigilar conmigo una hora, les dormía todo. Así dormimos todo en la fe. Y hoy en día
nosotros así también no podemos ni orar, no podemos, vio que a veces te estorba la palabra, te cansa la palabra, te atormenta la palabra, y no podés vigilar, no podés pedir perdón al Señor para que no te tome tu mente eso. Como dice más el Señor a los discípulos, no pudiste velar 1 hora, a veces no aguantamos 1 hora de oración, menos vamos toda la noche. ¿Qué quieren? ¿Qué prefieren? Hay gente que hace, pero Dios nomás otra vez le da fuerza, porque no es porque puede. Sí, pero así vio que acá mismo yo me doy cuenta. Hoy a la mañana había oración, en vez de orar se fueron todos arriba. Y ella, por ejemplo, ni se da cuenta que Satanás le lleva. ¿Quién lo que le hace atormentar de la oración? En vez de estar tranquilo, en vez de pedir perdón al Señor, trabajar, sabemos mismo que no vamos a estar tranquilos, porque dice que la palabra de Dios es como clavo hincado. Otros se levantan más temprano todavía. ¿Por qué? Porque le estorba la palabra. Y entonces para salir de la palabra y de la oración no puede escuchar ni la palabra ni oración. Ese tenemos que vigilar nosotros. Pedir perdón al Señor. Ese es Satanás que no deja escuchar la palabra, te estorba, te atormenta la palabra, porque es como clavo hincado, porque no es nuestra naturaleza la palabra es vida de Cristo, mi palabra es vida y espíritu de fe, gozo, paz, alegría, pero nosotros nos atormenta, se cansa, no podemos descansar, cuando acá por ejemplo toda la noche está la palabra, hay muchos que no puede dormir a la noche, otro no puede escuchar la oración, y se va, en vez de estar procurando, de estar pidiendo al Señor, Señor, no puedo orar, no puedo, Señor, que eso me atormenta, no puedo cantar oración, me pone nervioso, está lleno de nervios, ira, como clavo enclavado en la palabra de Dios, porque es contra nuestra naturaleza. Igual la oración te estorba, porque Dios, que no es nuestra naturaleza orar, pedir perdón, y te estorba, y eso tenemos que vigilar, tenemos que humillar, y por eso yo a veces quede mal lo que diga a ustedes, no vaya más arriba, ahora tengo que hacer una astucia, tengo que cerrar todito la puerta para que no entre más en la cocina antes de la oración. Ahora se va a hacer a la mañana la oración, entonces antes de eso no voy a abrir la puerta de la cocina, no voy a abrir ninguna puerta, porque qué malo lo que estoy haciendo, ¿maldad hago? No, lo que no cree ciertamente va a decir que mala es la sierva, no abre ni la cocina. No podemos estar ahí y porque nos atormenta la oración y la palabra, en vez de estar contentos, porque yo no quiero que ustedes se vayan de acá, quiero que se quede y ore y esté aprovechando la oración y la palabra, se esté humillando, Señor, perdóname porque no puedo orar, me atormenta. Se levanta y se van todos, veo que arriba, y después veo que en vez de venir temprano a orar también, se queda todo arriba hablando pavado o tomando mate, tereré, y no viene acá para venir a escuchar rápido la palabra y estar orando, humillándose. Porque acá es casa de oración. Y acuérdense que esos son pecados, que reconozca cada uno que es Satanás que está Dios haciendo esas cosas. Entonces yo tengo que vigilar por usted otra vez, porque el Señor para eso me pone. Si yo dejo a usted lo que quiere hacer acá, toma la hora que quiere, se acuesta y después a la mañana no aguanta ni una hora, al mediodía otra vez tiene sueño porque no puede venir ni a orar. ¿Por qué? Porque a la noche duerme tarde y después vio que también ese sueño, pereza, cansancio es otro pecado también, Satanás. No se cansará, no se fatigará, dice. Y nosotros de la oración y la palabra nos fatigamos y no cansamos, pero del pecado no cansamos ni nos fatigamos. Nos gusta a nosotros fuera del Señor. Entonces vemos nosotros, por eso veo que el Señor a cada uno trae y quiere que entienda bien, divida bien la palabra, pero si no entiende todavía, por ejemplo, la división, eso poco a poco va entendiendo. Dice en Romanos 14, me lee un poquito, dice... ¿El 1? Desde 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre, el que come
no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Vemos, y acá dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vemos acá, si se humilla, ciertamente va a levantar, pero vemos acá, dice, no se juzga entre eso, lo que sabe más, lo que puede estar, Dios, que aguanta más en la palabra, come más. Bueno, no juzgue al que no come, pero otra vez tiene que entender, el juzgar es, Dios, que con maldad, pero no con la palabra de Dios que te está mostrando. Yo, por ejemplo, no estoy jugando que usted se va arriba, pero tengo que mostrar a usted que ese pecado que le va a perjudicar, que es Satanás, yo no estoy jugando con maldad, sino para que ustedes, Dios, que tome a mal. Pero si ustedes no se humillan de esa incredulidad, puede tomar como maldad, que yo no quiero que vaya a ustedes, prohíbo todo yo, como dicen los 250 de Coré, decía que quería enseñorear Moisés, y va a decir que yo quiero enseñorear por ustedes, pero ese, si usted no se humilla, va a decir, va a entender mal la palabra, y yo tengo que cuidar para que la ovejita, para que Satanás no extravíe su mente y no está en la oración, en la palabra. ¿Qué de malo hago por ustedes? Pero si no se humille, usted va a decir que yo quiero enseñorear por maldad, estoy haciendo, por metida. Entonces, pero en la palabra es corrección, la palabra de Dios, Dios que tiene que estar mostrando, dice en una parte, no se detenga, no sabe, alce cuello, dice. ¿A dónde está esos versículos? Isaías, léeme. Yo en mi ministerio eso, de hablar, de estar tocando trompeta, el Señor, como Satanás quiere atropellar, sacando de la oración, durmiendo tarde, y para que no pueda venir a escuchar la palabra, reteniendo, Dios, robando el tiempo de ustedes, queriendo subir de arriba, te atormenta la palabra, ese es Satanás, y tengo que tocar trompeta, es mi deber. Ese no es, Dios, que enseñorear por ustedes, es para el bien de ustedes, y ese no es chisme, ese no es maldad, pero por eso la palabra de Dios te va a exhortar, ese no es meter en tu vida, es para tu bien. ¿Leo? 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Su rebelión, su incredulidad, que Satanás le está llevando para que no escuche la palabra, le hace dormir tarde, le hace robar el tiempo. El que hurta no hurte más, sino que prepare con la mano, con que lo que tenga que compartir con lo que tiene necesidad de Cristo, para que usted predique. Entonces dice, no te detenga, alce tu cuello, dice. Y, ¿cómo dice? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Rebelión y pecado quiere decir rebelde, no queremos nosotros por la incredulidad, pero la sierva, como entendieron mal también los hijos de Coré, decía que ellos era Dios que tenía razón, ellos era Dios que Dios estaba con Dios estaba con ellos, que Moisés, ¿por qué hace eso? Y ustedes, si no se humilla de esa rebelión, de esa incredulidad que no quiere ser reprendido, no va a entender todo mal y va a decir que yo me equivoco, que yo soy mala, y va a querer salir de acá, va a querer ir todo. Pero acá dice que toque trompeta, y la trompeta es la palabra de Dios, muestra el pecado, qué es lo que Dios está haciendo. Entonces tengo que dar sentido a la palabra, como ustedes, porque esa es la naturaleza vieja en nosotros. Así Satanás,
como también vio que le estoy diciendo a mi hermano Pablo, por ejemplo, él tiene que escuchar la palabra porque ni salvación todavía no tiene. Y el Señor le trae acá para entender la palabra. ¿Y cómo va a entender si no escucha la palabra? Y después va y cree que va a solucionar su problema. Vio que vio que todos los días a trabajar, está bien que tiene que trabajar, pero tiene que también dar horas de escuchar la palabra y de orar, de humillar, de pedir perdón, entregar a Cristo su alma, que te limpie tu mente, tu pensamiento, que te quite tu pecado, tu rebeldía. Pero si yo no toco trompeta a vos y va a ir, entonces no va a venir en la hora de reunión, no viene mismo. Y entonces, ¿para qué el Señor? ¿Cómo te va a dar la palabra? ¿Cómo te va a hacer entender en qué condición, qué peligro está esperando? El día de tu muerte, porque todos vamos a morir, uno no es dueño de su espíritu, dice. Y entonces, un día puede morir, un día para otro, más joven, otro más viejo, pero tenemos que llegar a la muerte. Y aparte, cuando salgo, siempre pasa algo. Sí, igual. Y ya te está advirtiendo el Señor, y que tiene que humillarse, y tiene que quedar más la palabra, tenés que orar más, pedir perdón y entregar tu alma, tu mente, que Satanás te lleva, y bajo peligro, ¿qué sabes? Te atropella un coche, o te agarra un ataque cardíaco, te hace una hechicería, y ahí nomás deja de vivir. Aquí me paseó por todo el hospital de hoy, había ido. Sí, así. Y después, tu destino es ¿a dónde? Su cuerpo se va en el cementerio, se pudre o se hace ceniza, pero tu alma, tu soplo que ahora da vida a este cuerpo, esta es una bolsa nada más, ahí está depositado nuestra alma, nuestro espíritu, que está hablando ahora, que está escuchando la palabra, y se va a su destino, va a ser en el infierno. Infierno sabemos que quiere decir tormento. Muchos creen que es juego, no es juego, sino ese tormento externo, ese dolor que acá mismo sentimos, ese sufrimiento, ese tormento, ese nervio, ira, el malestar, dolor. Ese es Satanás, ese es el infierno, que después de la muerte vamos a sufrir doblemente que acá, y triplemente. Entonces hay dos destinos. Dice, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoja pues la vida. El Señor quiere que coja la vida escuchando la palabra y pidiendo perdón de la incredulidad, de la rebeldía que tenemos, porque nosotros traemos la naturaleza satánica. Y entonces vamos a ir con Él si nos entregamos nuestra alma, si no reconocemos que somos pecadores, no creemos a este Cristo. Entonces, uno para salvación y otro para crecimiento, para que se forme esa fe, gozo, paz, alegría. Y otro para que pueda dividir bien la palabra y pueda, todo en orden, vio que nosotros sabemos los 4 evangelios para judíos, y el apóstol, de los 12 apóstoles hasta la ley. En Gálatas vamos a leer un ratito y ya vamos a terminar. Gálatas. A donde dice Pablo, yo no aprendí nada. 1:11. 1:11. Leo 1:11. 1:11. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años,
subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Vemos que él no aprendió, dice, ni subió en Jerusalén a lo que era antes, que eran apóstoles antes que yo. Esos eran los 12 apóstoles: Pedro, Juan, Marco, todo. Antes que Pablo, porque Pablo se convirtió ya después de 35 años después de la muerte de Cristo. Y a él fue revelado Cristo crucificado, que ya se terminó la ley. Él sabía la ley, él sabía muy bien, pero él dice que él tuvo como basura, dice. Él ya no habló más de eso, sino a Cristo crucificado. Ese es su ministerio. Y el ministerio de nosotros es Cristo crucificado. Ese es lo que sigue. El otro ya terminó como fábula, como historia. Pero podemos sacar grande enseñanza de ahí, pero tenemos que dividir bien. Porque si no, vamos a seguir haciendo, aunque no era para nosotros mismos, no era para los judíos, para los gentiles la ley. Y nosotros otra vez seguimos así, vio que haciendo simbolismo en vez de predicar Cristo crucificado, en vez de aplicar en nosotros mismos, destruir ese pecado, esa tierra vieja, cielo viejo, ese poder viejo, esa maldad, ira que hay en nosotros, contención que hay en nosotros, mayor concepto de sí mismo, sabio en nuestra propia opinión. Por eso a Pablo los judíos no le querían, los apóstoles y los profetas, y le dice: no creo que es menor que mi apostolado, es menor que aquel grande apóstol, dice. A todos le escuchaba a los 12 apóstoles, pero a Pablo no le quería escuchar, porque él decía que ya terminaba la ley. Y bueno, hasta acá la palabra de Dios, así. Es lindo escuchar, vaya abriendo a nosotros nuestra mente, porque está bien en la palabra, dice, habla todo el ministerio de la ley. Pero tenemos que dividir muy bien. Hay otra parte que nos divide a nosotros, nos muestra que ya se terminó eso. Da el bautismo, está bien. Por eso al no dividir, no entendemos. Seguimos otra vez. Pero lo que no entiende, no se tiene que endurecer nomás. Y lo que entiende, no tiene que menospreciar a lo que no entiende todavía. Tenemos que humillar de esa maldad, ira, división. Y vamos a seguir nomás amando a nuestros hermanos, para que puedan ellos también entender. Amén.